Muy bien, pues Listo. hagamos esa introducción, aunque cabe decir que prácticamente tú ya dijiste el 90%, pero vamos a repetir un poco y contextualizar un poco más las cosas. Obviamente comenzando con una frase que se aleja un poco de la Gita, pero al mismo tiempo lo conecta mucho de un gran escritor español, Pablo Dor, que inclusive es un sacerdote, que dice que el humano entiende lo extraordinario cuando aprende el contexto de lo cotidiano. Eso quiere decir que yo, en mis años estudiando la Bhagavad Gita o mi realización personal, yo puedo entender que uno muchas veces para poder aplicar lo que el Bhagavad Gita dice y lo que es la intención de este grupo, así como tanto le explicó Brayendra, o Kumara, por lo que he visto, algunos lo conocen así a él también, es entender un poco el contexto dentro de la conversación entre Krishna y Arjuna en lo que es el Bhagavad Gita. Obviamente sabiendo que el Bhagavad Gita hace parte de otro libro. No sé si alguien me podría decir de qué otro libro hace parte el Bhagavad Gita. ¿Alguien que lo sepa? No, Mm, nadie. Les voy a dar una pista. Empieza por la letra M. Inclusive alguien ya lo dijo por ahí, lo escribió por ahí. Bueno, ya, sin mayor suspenso, hace parte de lo que es el Mahabharata. El Mahabharata es obviamente una de las escrituras más épicas de la India que ha obtenido muchos comentarios y muchas traducciones, de las cuales obviamente Prabhupada, nuestro fundador Acharya de este movimiento acá en Occidente, decidió focalizarse en lo que es el Bhagavad Gita, que básicamente es un libro ampliamente comentado por varios eruditos en la ciencia de la conciencia de Krishna. Uno de ellos es, por ejemplo, Baladeva Vidyabhushana, que él vivió y estuvo en este mundo en la ciudad de cerca de New Delhi, en Brindavan, hace un poco más de 300 años, 350 años más o menos. Entonces, Prabhupada basea mucho sus comentarios en lo que es la descripción gráfica del Bhagavad Gita de Baladeva Vidyabhushana. Entonces, nosotros volviendo a lo que es el Mahabharata, volviendo y focalizándonos en el Bhagavad Gita, lo que es la conversación entre Krishna y Arjuna, este capítulo que vamos a ver hoy, que con Brajna vamos a estar, bueno, más que nada Brajna va a estar desglosando en el detalle y poniendo en la práctica hacia nuestras vidas espirituales, es un capítulo que yo lo consideraría un subcapítulo del capítulo anterior. ¿Qué es lo que yo voy? Para un poco entender esto hay que remontarse, como Brenda ya lo explicó un poquito, a dos, tres capítulos atrás. Krishna empezó explicando a Arjuna básicamente qué son lo que son las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Consecuentemente, cómo actúan, cómo atan al ser viviente a este mundo material, valga la redundancia. Consecuentemente, Krishna explica que este mundo material es como un árbol banyan. No sé si se recuerdan esa parte, que obviamente las ramas que están hacia arriba representan básicamente todo lo que son las cualidades divinas, que son explicados justamente en el capítulo anterior, y las raíces lo que son básicamente todas las cualidades no divinas, lo contrario a lo que a uno lo empuja hacia el progreso en la vida espiritual o hacia el progreso, hacia el subprogreso de la vida espiritual igualmente, ¿no? Entonces, Krishna ya pasa a este capítulo 16, que es el anterior que estamos viendo ahora, que vimos la semana pasada, básicamente explicando estas dos características, naturaleza divina y naturaleza demoníaca, obviamente. Aunque Arjuna, como ustedes ya se han dado cuenta, a lo largo del Bhagavad Gita tiene muchas preguntas, y él va indagando preguntas no solamente para el beneficio de él, sino también para nuestro beneficio. Prabhupada inclusive explica en varios de sus significados, justamente Baladeva Vidyabhushana también, explica que muchas veces Arjuna conoce la respuesta, pero él hace la pregunta para el beneficio de nosotros. Entonces él indaga a Krishna sabiendo que en el futuro de esa conversación, o sea, quizás en la actualidad de nosotros podamos tener esas mismas preguntas y necesitamos esas aclaraciones, ¿no? Entonces Arjuna comienza este capítulo de 17 ya contextualizado como lo acabo de explicar en los últimos tres capítulos, preguntándole, ok, Krishna, entonces básicamente tú explicaste naturaleza divina, naturaleza demoníaca, lo que está en este mundo material, las modalidades que atan, pero ¿qué pasa con esas personas que siguen un sendero
que no necesariamente está la naturaleza demoníaca, y no necesariamente está la naturaleza divina que es caracterizada por seguir los Shastras, que en este caso son los Vedas, las escrituras sagradas de la India. ¿Qué pasa con esas personas que pues no son demoníacas, no son antidivinos, pero tampoco son divinos shastricos védicos, sino que ellos con buena intención siguen un proceso que no necesariamente está escrito, que está prescrito en las escrituras? Entonces, obviamente ya Krishna, a lo largo de este capítulo, lo vamos a estar viendo ahora con Brajendra en las divisiones que él acaba de preparar, pues las diferentes actividades que estas personas pueden hacer, y Krishna obviamente hace un pequeño enlace con dos capítulos anteriores donde describe las modalidades de la naturaleza material, como Brajendra ya lo explicó, cómo en realidad, así como la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca, sabiendo que el resultado va a ser diferente, pero mismo así, cuando uno está en un proceso independiente de aquello, siempre va a ser influenciado por las modalidades de la naturaleza material. Entonces él va a describir estas diferentes actividades influenciadas sobre la naturaleza, las personas que siguen obviamente con mucha fe un camino que no necesariamente lo que está en las escrituras, ¿no? Entonces, eso básicamente como para contextualizarlos. Pienso que ya, Brenda, podemos irnos un poco a las 5 secciones que tú acabas de preparar. Si quieres, tomas el relevo para que pues, podamos comentar la primera parte. Súper, Maja. Súper. Entonces, esa fue la introducción, esa es la conexión que tenemos con los capítulos. Muchísimas gracias, Maja. Entonces, vamos a empezar. Como decía Maja, este capítulo se llama Las divisiones de la fe y exactamente comienza con esa pregunta tan buena que hace Arjuna, ¿no? Como qué pasa con esa gente, como él lo dice. Listo. Entonces, el capítulo se divide básicamente en 5. Claro, las divisiones son como pueden ser estas son divisiones que hicimos como en base a cada tópico del que habla el capítulo. Entonces, lo primero es que vamos a hablar los tipos de fe. Ustedes pueden tomar apuntes. Recuerden que estos apuntes les ayudan mucho para su semana, para su día a día. Tener como un cuaderno que sea como la luz, que uno diga, bueno, cuando abra ese cuaderno voy a volver a recordar hacia el camino que estoy caminando, en qué consiste la vida espiritual. Entonces, primero son los 3 tipos de fe que existen. ¿Cuáles son las religiones que están en la bondad, la religión que está en la pasión, en la ignorancia? Luego Krishna habla acerca de los alimentos y los sacrificios. ¿Cuáles alimentos están en la bondad, la pasión y la ignorancia? ¿Y qué sacrificios también están en la bondad, la pasión y la ignorancia? Entonces, te escribe qué pasa con un proceso que está en distintas modalidades. Luego vamos a hablar de los distintos 3 tipos de austeridades que existen también de acuerdo a las modalidades, las caridades, y al final vamos a entender cómo todo esto, no importa que esté en la bondad, si no es ofrecido a Dios, sigue estando vacío. O sea, al final del capítulo vamos a hablar algo muy lindo, que es entender cómo todas estas actividades son diferentes ceros, pero si no pones a Krishna antes que todos esos ceros, todo pierde valor. No importa que esté en la bondad, que decir si está en la pasión o en la ignorancia. Entonces, ¿cómo es que uno conecta Hay un mantra que te ayuda a conectar tu caridad, tu fe, tus austeridades, tus sacrificios con Dios. Y está al final de este capítulo. Entonces, quédense hasta el final porque el final es lo más importante. Listo. Entonces, vamos a ir con la parte número 1, que es los distintos tipos de fe. ¿Alguien me podría ayudar a leer esta parte, por favor? Yo, ¿Me Kumara. permite comienzo? Ah, Bueno, las damas primero. Vicky. Listo. Vamos con Vicky. adelante, Noel. Si quieres, vamos bueno, ustedes, si quieres, Noel o Vicky, y el siguiente lo lee el siguiente. Entonces, si va Noel, entonces el siguiente lo lee Vicky. Ok. Aunque a menudo se hace referencia a las personas religiosas como personas de fe, la realidad es que todo el mundo tiene fe. Todos tenemos fe en los semáforos, en los médicos e incluso en los bancos, por nombrar solo algunos. Sin fe no podría funcionar en este mundo. Siguiente, Noel. Tener fe significa ver la oportunidad, la recompensa
y el valor de algo, aunque no se experimente inmediatamente. Por lo tanto, según la fe de cada uno, uno identifica objetos de adoración y reverencia y empieza a venerarlos de diferentes maneras. ¿Me puede ayudar Vicky a leer por favor? Claro que sí, gracias. De acuerdo con esto, los individuos adoptan visiones del mundo, estilos de vida y rasgos de carácter. Krishna comienza una discusión sobre esto, dando ejemplos de formas de alimentarse y sacrificios. Listo. Entonces, creo que acá vamos a tener una pequeña aplicación práctica. Ahorita la vas a leer, Vicky, pero vamos a discutir un poco de esto. Entonces, claro, empezamos con la pregunta que decía Maja, donde Arjuna le pregunta a Krishna, bueno, ¿y qué pasa con las personas que adoran, pero no siguen los parámetros de las escrituras, sino que lo hacen basados en su propia especulación, ¿no? Como muchas veces lo vemos. Entonces, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué hay distintos tipos de religiones, por ejemplo? Si Dios es uno, ¿por qué existen distintos tipos de religión? Porque como habíamos visto, las modalidades afectan a cada persona y hay personas que tienen una predominancia en la ignorancia, otras personas tienen una predominancia de la pasión y otras personas tienen una predominancia de la bondad, porque decíamos que las modalidades siempre están peleando entre ellas para ver quién predomina. En ese aspecto es natural entender que para que las personas que están en la modalidad de la ignorancia o que los predomina la ignorancia, haya una religión para ellos, que hayan religiones para los que están en la bondad y que hayan religiones para los que están en la pasión. Entonces es súper interesante porque empiezas a ver que nada se escapa de las manos de Dios, sino que todo está conectado en cierta medida con la suprema personalidad de Dios y que todo tiene un proceso. Entonces Krishna aquí explica que las personas que están en la modalidad de la bondad, según las escrituras, ellos adoran como a los seres supremos, a los seres celestiales, a los semidioses. Hay gente que adora a los ángeles, a los semidioses. Y hay gente que adora a la suprema personalidad de Dios, que eso se considera como bondad pura, por decirlo así, que es como el objetivo de la religiosidad al final es no adorar solamente a las ramas del árbol, sino adorar a la raíz del árbol que es Dios. Al final, si adoras a los semidioses, tu adoración de cierta manera llega a Dios, pero si adoras directamente a Dios, eso es lo más premium que existe. Si no estás en ese nivel, vas a adorar a los semidioses o a los ángeles, todo ese tipo de religiones que adoran como a los seres supremos, como las religiones que adoraban al dios del sol, las religiones que adoran a la visión panteísta de Dios. Entonces, panteísta es como Dios en la naturaleza, Dios en los fenómenos. Eso significa adoración de los semidioses. Eso el Bhagavad Gita dice que está en la bondad. Luego el Bhagavad Gita dice que en la pasión encontramos a las personas que adoran a los demonios. Entonces hay personas como, no sé, como que adoran a distintas entidades vivientes. ¿Por qué? Porque quieren frutos materiales. Entonces, a causa de que tienen muchos deseos, como lo hace la pasión que provoca el apego desmedido por querer tener cosas materiales, entonces hacen sacrificios, ofrendas a demonios para tener cosas materiales. Y el tercer tipo de personas son las religiones que adoran a los fantasmas, a los pisacas, brujas, a todas esas entidades vivientes sutiles, como, no sé, lo tenemos como la santería, que ellos adoran a todos estos tipos de entidades vivientes bajas. Entonces son como gente que adora fantasmas y espíritus para tener resultados materiales. Entonces, de acuerdo a la modalidad que estás, de acuerdo al conocimiento que tienes, es el resultado espiritual que tienes. El Bhagavad Gita, si se acuerdan que decía que los que adoran a los demonios van a ir entre los demonios, los que adoran a los fantasmas y espíritus van a nacer entre fantasmas y espíritus, y los que adoran a los semidioses van a nacer entre los semidioses. Pero aquel que adora la suprema personalidad de Dios obtiene la meta de la vida. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos con criticar o blasfemar las escrituras védicas o todas las que concuerdan con la versión védica. ¿Qué significa que concuerde? Que te junten con la suprema personalidad de Dios directamente.
como es el Corán, como es la Biblia, como es la Torá, que son escrituras que hablan directamente del servicio devocional a Dios, del servicio devocional inmotivado a la suprema personalidad de Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos que los tibetanos o los budistas muchas veces adoran a demonios, a fantasmas, a espíritus, y te apartan un poco de la suprema realidad, implantando un poco lo que es el materialismo o el nihilismo, que es intentar eliminar a Dios de la autorrealización, sino que tú volverte Dios. Entonces, ese tipo de procesos están mal guiando a la sociedad, intentando cambiar el objetivo, que es volver con Dios, que es volver a la senda espiritual. Listo. ¿Alguien le gustaría leer un poco de la aplicación práctica? Y Maja, si te puedes preparar en el capítulo 5 y 6 del Bhagavad Gita, o en el 7 al 10, los tipos de comida, el que quieras. Puedes agarrar de 7 a 10 y decirnos qué comidas están en la bondad, en la pasión, en la ignorancia, y yo voy a hacer el 5 y el 6 entonces. Entonces, puedes tú hablar del 7 al 10 después de que yo pase a la siguiente sesión, que es 5 y 6. Listo. ¿Alguien puede leer la aplicación práctica de esta primera parte, por favor? Yo sigo entonces. Dale. Aplicación práctica. Entender que cada entidad viviente, de acuerdo con la modalidad que lo gobierne, experimenta su fe de distintas maneras. Nos hace ser más compasivos con otros. Sin embargo, un devoto entiende que la manera de fe más elevada es el Dharma eterno de servir y amar a Dios. Exacto. Entonces, es muy interesante ver las cosas como realmente son en su totalidad para desarrollar compasión, pero a la misma vez entender cuál es el objetivo supremo, cuál es el tipo de adoración suprema que es a la suprema personalidad de Dios, que es lo que se conoce como Sanatan Dharma o el deber eterno del alma, que es el punto principal del Bhagavad Gita. Listo. Entonces, de los versos 7 al 14 vamos a hablar de los 3 tipos de alimentos que existen y los 3 tipos de sacrificios. Entonces, ¿te gustaría hablar un poco acerca de los 3 tipos de alimentos, Maja, o de los 3 tipos de sacrificios? Pues dame la oportunidad de hablar de los sacrificios. Comencemos por los alimentos. Dale, perfecto. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer las diapositivas? Me gustaría mucho escuchar a Sandra, me gustaría mucho escuchar a Indubala, a Claudia, a Marcelo, a Marcela. Bienvenida, Marcela, un gusto tenerte con nosotros. Me gustaría también escuchar a Abel, a Mariela, a Claudia, a Verónica, que es un gusto también tenerla con nosotros. De pronto ahorita está a Lupita, a Susi, si también puede activar su micrófono. Qué lindo tener a Susi que se pudo conectar hoy, pero creo que está participando solamente de escucha porque está en un evento hoy. Pero bueno, entonces, si alguien quiere activar su micrófono, por favor, siéntase con la tranquilidad de hacerlo, ¿no? Listo, Indubala. Y después Sandra. Vamos a tener a Indubala y después la siguiente diapositiva la lee Sandra. Listo. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Tipos de alimentos y sacrificios. Cada alimento está en una modalidad y de acuerdo, debe ser, y de acuerdo a esto nos da paz mental, salud, fuerza o por el contrario, nos pueden producir dolor, sufrimiento y ansiedad. Una disculpa por los errores ortográficos, como siempre les digo, discúlpeme por favor. Listo. Gracias por ahí ayudarme, Indubala, a corregir. Entonces encontrábamos esto de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? El Bhagavad Gita dice que los alimentos que consumimos afectan mucho la conciencia en la que estamos. Por eso se dice que somos lo que comemos y lo que hablamos, que todo empieza con la lengua, que al controlar lo que comemos, controlamos lo que sentimos y al controlar lo que hablamos, controlamos lo que pensamos. Todo está conectado en una línea recta. Entonces, la lengua es por donde empieza todo y uno debe ser muy cuidadoso con el habla, con lo que habla y con lo que come.
Entonces el Bhagavad Gita dice que los alimentos que están en la bondad son aquellos que aumentan la vida, purifican la existencia, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Entonces, entre eso encontramos los alimentos que son jugosos, que son grasosos con grasas buenas como de aguacate, oliva, como alimentos con mantequilla purificada que prolongan la vida, de naturaleza vegetariana, que son sanos y agradables para el corazón. Entonces eso lo encontramos en el Bhagavad Gita en el número 7 y 8. Si alguien quiere leer acerca de los tipos de alimentos, es muy importante empezar a cuidar lo que comemos. ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿qué pasa si comemos en la bondad? Vamos a aumentar nuestra vida, purificar la existencia, vamos a tener fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Por otro lado, él explica también los alimentos que están en la pasión. Acá pueden ver en la diapositiva, entonces a la derecha, en esta parte, todos los que están en la bondad, que dice 100% puros, son buenos para el corazón, prolongan la vida de naturaleza vegetariana. Luego tenemos que en la pasión tenemos los alimentos que son o muy salados o muy picantes o muy amargos, muy calientes, secos, que producen algún dolor al cuerpo. Esos están en la pasión. Entonces podemos ver que cuando uno come en la pasión, pues ¿qué pasa? Que su cuerpo se tiende a enfermar, tenemos gastritis, nos producen cierta ansiedad, ¿no? En México la comida es muy deliciosa, pero está un poco guiada por la pasión, ¿no? Entonces vemos alimentos que son muy picantes, que no son muy saludables para el cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que llegué a México, yo pensaba que todo era un snack, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que metan un tamal a freír, lo ponen en un pan, lo llenan de salsa y entonces hacen, no sé, ¿cómo se llaman esas tortas? Tortas ahogadas en Guadalajara, o chilaquiles, enchiladas, guajalotes, que son como cosas que son fritas, que son como buenos, o sea, yo no digo que no sean ricas, son muy ricas, a mí me gustan también, pero están regidas bajo una modalidad. El chile chipotle, los moles, están basados como en un poco de pasión. Entonces, ¿qué pasa si comes mucho chile chipotle? Que vas a tener una acidez en el estómago tremenda y naturalmente eso le va a tener un disconfort al cuerpo. Entonces, entender la manera de comer es entender también la manera de estar saludables, fuertes, de también purificar nuestra existencia. Entonces acá vemos un chile y acá vemos un salero. Y encontramos los tres tipos, del tercer tipo de comida que comen las personas que están en la ignorancia o los alimentos que están en la ignorancia, que son alimentos que el Bhagavad Gita dice que son 3 horas después de haberse consumido. Si comemos alimentos 3 horas, ya están en una modalidad un poco más baja, ¿no? Que están en la ignorancia. También alimentos que son desabridos, descompuestos, podridos, hechos de sobras y de cosas impuras. Se dice que la carne está hecha de cosas impuras, de materiales impuras, porque la carne contiene sangre y esa es una sustancia impura. Entonces, ese tipo de dietas están en la ignorancia y lo que traen naturalmente es como sufrimiento, tanto para la conciencia, tanto para el cuerpo. Entonces, Krishna dice acá que para aumentar la fe, la felicidad, la satisfacción, para tener una buena conciencia, debemos cuidar los tipos de alimentos y en la modalidad en la que comemos. Listo. Ahora, los tipos de sacrificios, si quieres, Sandra, que habías activado el micrófono, nos puedes leer y entonces vamos a tener a Maja que nos va a escribir qué es lo que dice el Bhagavad Gita acerca de los tipos de sacrificios. Sí, Muy bien, gracias. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Tipos de sacrificio. Sacrificio viene de la palabra sacro, oficio. Sin embargo, estos sacrificios se pueden hacer con distintas mentalidades, de acuerdo a la modalidad que gobierna el ejecutor, y eso influye en la purificación que conlleva a ejecutarlos. Listo. Maja, si te gustaría Muy hablar bien. un poco de los 3 tipos de sacrificios. Sí, aunque leímos un verso, ¿no? ¿Podemos leer los otros dos para contextualizarlo más rápido? Sí, Sandra, no sé si podrías seguir al siguiente, a los dos siguientes. listo. Sí. Austeridades.
Para conseguir algo en este mundo hay que someterse a cierta austeridad. Sacrificamos el placer y la comodidad inmediatos en aras del beneficio a largo plazo. Ajá. Muy bien, Y muy este bien. de acá. Las personas que depositan su fe en diferentes cosas realizan diferentes austeridades en la vida. Krishna explica las austeridades beneficiosas relativas al cuerpo, la mente y las palabras, y también las diversas motivaciones con las que uno puede realizarlas. Sí, Muy gracias. bien. Bueno, en estos 3 versos relativos al sacrificio, nuevamente, para contextualizarlo, espero no ganarme el nombre del señor contextualizador de cada conferencia que vamos a dar, pero para mí es muy importante, entiéndame esa parte. Acá, una aclaración primero, porque obviamente la semántica en el Bhagavad Gita necesita de mucha contextualización para no divagar en otros temas que están fuera del tema. Ahora, cuando nos referimos a sacrificio, es un concepto un poco más amplio, no necesariamente significa sacrificio el esfuerzo de necesariamente realizar algo o sacrificio el esfuerzo, perdón, o sacrificio el hecho de hacer algo ceremonialmente religioso. Se refiere básicamente a las dos cosas, una puede existir sin la otra, pero básicamente a todo emprendimiento, a todo esfuerzo, tanto ceremonial en el día a día, que uno pues emprenda en aras de algún fin. Entonces acá Krishna está explicando 3, ¿no? Pero lo curioso acá que son básicamente 2 que lo podemos catalogar en tanto la bondad como la pasión que explica acá Krishna, eh, que pueden llevarnos hacia un proceso espiritual un poco más elevado. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿cómo es que Krishna puede recomendar algo en la pasión que a mí me va a permitir llegar a la modalidad de la bondad y por ende sobrepasar todas esas modalidades y llegar a un avance espiritual? Porque es muy simple. Si ustedes recuerdan el capítulo 2 del Bhagavad Gita, que es como un contexto general del Bhagavad Gita, una introducción, y Krishna explica Arjuna explica a Krishna sus razones por las cuales él no quiere emprender esta batalla en la cual está a punto de acontecer. Krishna le va a explicar 2 cosas. Primero, le va a explicar lo que es el karma, o sea, el deber, que también lo podemos contextualizar como el sacrificio, el hecho de emprender un proceso, ¿no? Y él le dice, ok, no tienes fe necesariamente en conciencia de Krishna, ok, pues emprende tu deber como corresponde dentro de la sociedad, que en ese entonces, contextualicemos que hace 5.000 años, era una sociedad muy arraigada, sobre todo en India, obviamente, muy arraigada a lo que eran las escrituras védicas, ¿no? Hoy en día podemos ver que, obviamente, en Occidente es más contextualizar lo que es tanto calendario, día a día, etcétera, valores, etcétera, más contextualizado en lo que es el catolicismo, ¿no? Pero en esa época era muy contextualizado lo que era el sistema védico. Entonces Krishna le dice, ok, pues emprende un sacrificio en el modo de la pasión, en la cual tú te vas a elevar a planetas superiores, donde vas a obtener beneficios materiales, pero eso es mejor que no ejecutes tu deber, ¿no? Entonces podemos ver que Krishna acá está explicando el sacrificio de la modalidad de la pasión como algo que ya le había explicado previamente a Arjuna, como un proceso karma kanda, ¿no? Referente a karma kanda se refiere a ejecutar una actividad que a uno le va a dar un fruto material, pero que está dentro todavía de la estipulación de lo que dicen las escrituras védicas, ¿no? Para elevarnos a planetas celestiales, con los semidioses y esa clase de cosas, ¿no? Y obviamente la primera parte, el primer sacrificio en la onda, obviamente está más orientada a lo que es conciencia de Krishna, lo que cada uno de nosotros está intentando practicar hoy en día en el día a día, cada vez mejor, con algunas trabas en el camino y con algunas victorias también en el camino. Entonces Krishna, después de explicar eso en el capítulo 2 de los sacrificios en la pasión, por decirlo de una manera, Karma Kanda, obviamente él va a decir, ok, pero más allá de eso, superior a eso está la bondad, que vendría siendo un sacrificio, una actividad, un emprendimiento relativo a lo que es pues la conciencia de Krishna, que a uno no lo ata este mundo material y que uno lo hace sin beneficio. Recuérdense que, y espero que lo podamos ver en un futuro, el Néctar de la Devoción, que es otro libro escrito por Prabhupada, nuestro fundador Acharya, él explica que el servicio devocional con conciencia de Krishna
tiene que ser sin ningún interés. El sánscrito, que es el idioma en el cual estaba escrito este libro, es Jnana Karmadi Anavritam, que vendría significando Jnana sin lo que es, sin un apego o sin una búsqueda hacia un conocimiento material, karma, sin obviamente una atadura o algún beneficio material, adi, cualquier otro tipo de apego hacia, y abritam, que tiene que estar libre de todo lo anteriormente dicho, ¿no? Entonces, Krishna está explicando que los sacrificios en la bondad tienen esa característica. Y ya por último, para cerrar esta sección, explica lo que es el sacrificio pues en el modo de la ignorancia. No es tan difícil entender eso, que es completamente al primer verso de esta sección que Krishna está explicando, que obviamente todo lo que se haga sin fe, todo lo que se emprenda en aras de un beneficio egoísta, pues está en la modalidad de la ignorancia. ¿Verdad? Súper, súper maja. Entonces, bueno, esto fue la descripción de lo que es los 3 tipos de sacrificios que hacen las entidades vivientes, las ocupaciones, las motivaciones y los resultados que vienen de esos sacrificios. Entonces, ahí Krishna también está explicando que hay 3 tipos de austeridades. Entonces, como decía Maja, sacrificios es más direccionado a las acciones como tal, las acciones que hacemos. Las austeridades, Krishna las enfoca más hacia nuestra conducta personal, hacia cómo nos guiamos internamente. Estamos diciendo que al principio Indubala nos explicaba que las austeridades, por ejemplo, es no tener cosas materiales y cosas así. Sin embargo, en esta parte, Krishna está explicando que las austeridades existen a 3 niveles diferentes. ¿Cuáles son las austeridades del cuerpo? ¿Cuáles son las austeridades del habla? ¿Y cuáles son las austeridades de la mente? Esta parte es muy linda, ¿por qué? Porque esta parte está muy conectada con el tema de hoy que pusimos, digamos, en nuestra publicidad. Se las voy a poner ahí la publicidad para que se acuerden. Una persona de calidad. Entonces, en base a esto, en esta parte de la publicidad, no sé si se acuerdan, que pusimos una persona de calidad. ¿Qué es lo que se refiere a ser una persona de calidad? Saber qué tipo de conductas tenemos que hacer o qué tipo de sacrificios debemos hacer. Que, como decía Maja, el más puro es actuar inmotivadamente de acuerdo a los principios de las escrituras, y que en la ignorancia lo hacen aquellas personas que no siguen escrituras, que lo hacen sin fe, que no lo hacen con distribución de alimentos, que no cantan las escrituras, que no producen ningún mantra védico, y que en la pasión, como decía Maja, es como aquellas personas que están en ese condicionamiento de que todavía quieren cosas materiales, pero son piadosas y van avanzando. Entonces, también esta persona de calidad es una persona que sabe cómo comer, que sabe cómo actuar, que entiende que está en la bondad, que entiende qué tipo de proceso espiritual seguir de acuerdo a los procesos que están en la ignorancia, en la bondad y en la pasión. Entonces, eso es lo que crea una persona de calidad. Pero todo esto no se puede llevar de manera externa. Digamos que la comida es externo, el proceso que escogemos para adorar a Dios es externo, los sacrificios son externos, pero cuando se habla de austeridades, se habla de los principios internos que seguimos para hacer estas cuestiones externas. Entonces, les recomiendo que tomen apuntes de esto o que vayan al Bhagavad Gita de los textos 14 al 19. Es muy, muy, muy importante. Se dice que las austeridades del cuerpo, ¿cuáles son las austeridades del cuerpo? Aquí en la diapositiva les había puesto algo que nos puede guiar. Ya saben que a veces soy demasiado fanáticos de poner demasiadas imágenes en una diapositiva, intentando explicarlo todo a primera vista. Entonces, en las cualidades del cuerpo tenemos adorar a los superiores, como los brahmanas, como las personas avanzadas espiritualmente. Se conocen brahmanas como aquellas personas que han tomado segunda iniciación, pero un brahmana es aquel que tiene cualidades brahmínicas como la limpieza, la austeridad, la ausencia de orgullo, el buscar la purificación, la veracidad. Entonces, estas personas que están constantemente en la vida espiritual y en desenvolver internamente son brahmanas. Entonces, en verlos con respeto y con veneración a los superiores,
como los brahmanas, en ver y venerar a la suprema personalidad de Dios, entendiendo que Él es superior a nosotros. Eso también es una austeridad del cuerpo que uno debe ejecutar. Uno también se dice que adorar al maestro espiritual, adorar a los superiores tales como la madre y como el padre. Un espiritualista que no tiene una buena relación con su madre y su padre no está entendiendo las austeridades del cuerpo. Quiere decir que no está viviendo una vida de austeridad. Muchas veces en India se piden bendiciones a los padres, se les toman los pies, se pone el polvo en la cabeza. ¿Por qué? Porque está uno aceptando a su padre y a su madre como un superior. Pero muchas veces en nuestras culturas los superiores, la madre y el padre los mandamos a un asilo, nadie les pone cuidado, pero eso es una ofensa muy grande. Una persona que quiere hacer austeridades, que quiere avanzar espiritualmente, entre las austeridades del cuerpo está adorar al padre y a la madre. Entonces, si uno tiene la manera y puede apoyarlos económicamente, hacer que su vida sea más agradable, hacer donaciones para ellos, dedicarles tiempo, prestarles respeto, ¿no? Poner cuidado a sus palabras, todo eso es una austeridad del cuerpo. Luego dice la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. La limpieza es fundamental, tanto externa como interna. Para eso se prescribe el celibato, que es intentar lo más que se pueda mantener como los impulsos del cuerpo físico de manera un poco controlada, ¿no? Como no dejarse guiar por la lujuria. La sencillez y la no violencia. Entonces encontramos lo que decía Indubala, como vivir simple. Claro, uno puede tener muchas cosas materiales, pero lo importante es saber cómo utilizarlas. Por ejemplo, tenemos la historia del rey Ambarish, que era un rey demasiado opulento, pero como estaba siempre enfocado en el servicio devocional, ocupaba toda la energía que tenía y tenía realmente palacios de oro, una ciudad increíble. Pero como estaba constantemente ocupándose en el servicio devocional, ocupaba toda su energía en predicar las glorias de Dios, en distribuir este conocimiento. Entonces, no importa cuánto tienen, si tienen mucho, lo importante es cómo lo utilizan. Entonces, ustedes también, como les decíamos, si tienen un capital extra y tienen la oportunidad de ayudar a otras personas, pueden hacer alimentos, pueden ir al templo, comprar libros, distribuir libros y regalarlos a las personas. Eso es una gran austeridad para el cuerpo, que es la cuestión de salir a predicar, de distribuir algunos libros a los amigos o dar caridades, por ejemplo, en estos programas online o en el templo. Entonces, bueno, después vamos a hablar un poco de lo que es la caridad. Y la no violencia, ¿no? Como un estilo de vida, ¿no? Algo que yo valoro mucho de Maha, que es como un gran ejemplo para mí, es su capacidad de no recurrir violentamente hacia los estímulos, ¿no? Eso fue, en India muchas cosas pasan, pero yo siempre veía él que tiene una tendencia de vida a la no violencia, ¿no? Como a ser muy pasivo y arreglar las cosas de una manera muy buena, y eso es una cualidad de un devoto, ¿no? Intentar hacer que la violencia no gobierne su vida. Luego tenemos, ya tomaron apuntes de esto, ahora las austeridades del habla. ¿Cuáles son esas austeridades del habla? Proferir palabras que sean ciertas, hacer un voto de veracidad. O sea, a veces empezamos a decir una mentirita, otra mentirita, y cuando nos damos cuenta estamos siendo gobernados por la no veracidad. La veracidad es un tipo importante. No solo eso, sino proferir que sean palabras que sean agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Eso es muy importante, la comunicación no violenta, saber cómo hablar con los demás de manera agradable, beneficiosa y que no agiten a los demás. Hay todo un estudio sobre esto, que es la comunicación no violenta, de un autor que se llama Marx. Se me fue ahorita el nombre. Marx. Maja, de pronto si lo puedes checar ahí en internet para tirarme un salvavidas, del autor del libro de La comunicación no violenta. Yo se lo recomiendo, es un libro muy bueno. Hay muchos libros muy buenos que les recomiendo también para que apoyen su conciencia espiritual, no sé, como los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, hábitos atómicos, y este en especial de la comunicación no violenta es muy bueno, que son 4 fases para hablar
de cómo aprender a no hablar violentamente sin argumentar o sin imponer nuestras ideas ante otros, sino aprender a activar una escucha empática. Maja, si tienes por ahí el autor del libro y nos puedes ayudar. Sí, Marshall Rose. ¿Es ese, no? Ajá, exactamente. Marshall Rose. Entonces, Claudia, me di cuenta que pusiste un comentario, ahorita lo vamos a leer. Todos los que quieran ir poniendo sus comentarios y sus preguntas en el chat, los pueden poner y al final Maja nos va a ir leyendo cada pregunta y ahí vamos respondiendo entre los dos. O si quieren activar sus micrófonos. Listo, entonces se dice que el habla es proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y dice, y recitar diariamente las escrituras. Entonces es bueno siempre estar aprendiendo un verso, siempre leer por lo menos un verso del Bhagavad Gita en sánscrito y en español para recitar las escrituras, para hacer que la lengua esté constantemente recitando las escrituras. Todo lo que hablas es lo que piensas. Entonces tiene una conexión también con eso. Y luego dice que hay austeridades para la mente. ¿Cuáles son esas austeridades de la mente? Entendemos que es la sencillez, la gravedad. La gravedad es la capacidad de actuar de una manera estable ante distintos estímulos de la vida. Una vez yo les estaba explicando que lo importante no es lo que nos pasa, sino es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Eso es gravedad. Gravedad es empezar a actuar de una manera conforme con tus principios y valores, más que de manera emocional ante los estímulos que la vida te manda. Eso se llama gravedad. Entonces tenemos también la sencillez, la simplicidad, el intentar vivir simples, bueno, como no entrar en esa onda de Instagram, de Facebook, de querer siempre mostrarle a todo el mundo a dónde viajamos, qué hacemos, qué tan increíbles somos, sino vivir de manera sencilla, ¿no? Como gracias Dios por lo que me das, ya sea mucho o poco, muchas gracias, está a tu servicio. Luego tenemos el autocontrol y la purificación de la existencia propia. Esas son lo que podríamos decir que son las austeridades que están en el cuerpo, el habla y en la mente, lo que prescribe el Bhagavad Gita. Entonces acá podemos ver adorar a los padres, ser una persona espiritualista, la no violencia, recitar las escrituras, el autocontrol, la verdad, ahí vemos los muñequitos, ¿no? La limpieza, listo. Entonces, ahora vamos con los versos del 20 al 22 y luego ya pasamos a la última parte que son los del 23 al 28, donde Krishna explica Hari Om Tat Sat, donde se explica acerca de cómo Krishna debe ser el disfrutador de todo, como al final todo lo que hagamos debe tener una conexión con Krishna. Entonces, Maha nos va a hablar un poco acerca de esa parte del 23 al 28, que son los versos que hablan de Om Tat Sat. Mientras tanto, vamos con los distintos tipos de caridad. ¿Alguien quiere leer estas diapositivas, por favor? Yo, Agendra. Sí, por favor, Claudia. Qué gusto verte. Hola. Qué bueno Hola. verte conectada con nosotros. Perdón que ayer no pudimos conectarnos ahí. Un percance, No pero pasa gracias por conectar. Ok. Caridad, versos del 20 al 22. La cualidad innata del alma es servir y por ello encontramos una disposición caritativa en todos en mayor o menor medida. Según la fe de cada uno, se esfuerza por ayudar a los demás. Krishna discute los diferentes tipos de caridad y explica que para beneficiar verdaderamente a la gente, la caridad debe realizarse dentro de ciertos parámetros. Listo. Listo. Gracias, Clau. Entonces hablamos de que la caridad es una naturaleza del alma. ¿Por qué? Porque se dice que ¿cuál es el dharma del fuego? Dar calor y luz, ¿no? Si el fuego no da calor ni luz, de pronto es un fuego de Harry Potter como el cáliz de fuego o una cosa así. Pero naturalmente el fuego da calor y da luz. Si no, no es fuego, ¿no? Podemos ver, no sé, imitaciones de fuego de chimeneas que de pronto dan luz, pero no dan calor. Solamente es la imagen o cosas así. Ahora, ¿cuál es el dharma del alma? ¿Cuál es esa cualidad que no se le puede remover al alma? Es el servir a los demás.
Por eso en México hay una frase que guía a la mitad de la población, o más de la mitad de la población, que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso cuando uno llama a alguien allá, todo el mundo dice: mande, ¿cómo puedo servirlo? Mande, ¿cómo puedo servirlo? Porque la naturaleza del alma es servir. ¿De qué te sirve tener un gran palacio si estás solo y no estás sirviendo a nadie? ¿De qué te sirve tener un montón de dinero si todo el tiempo lo estás gastando en los zapatos más caros, en los carros más caros, en la comida más cara, sabiendo que tu hermano está muriendo de hambre? Al final no te va a brindar ninguna satisfacción. Porque como dice acá, todos tenemos la tendencia a ser caritativos. Todos tenemos esa tendencia natural de la caridad. Entonces, se dice que hay 3 tipos de caridad. Uno es en la bondad. Y dice que la de la bondad se explica que es una caridad como debe ser, sin esperar nada a cambio, en un momento adecuado, en un lugar adecuado y a personas que lo merezcan. O sea, la mejor caridad se puede dar en un momento adecuado, en un lugar adecuado y a personas que lo merezcan, a personas que estén dedicadas al servicio devocional de Dios, a personas que estén ayudando al beneficio último de la humanidad, que es ayudar a despertar a las entidades vivientes y volver con Dios. Esa es la mejor caridad que se puede hacer. Esa es la caridad plus. Ahora, debemos ser cuidadosos de que las iglesias, los templos, las mezquitas o los lugares donde hagamos las donaciones, la donación sea ocupada en servir a Dios. Por ejemplo, mi mamá, ella patrocina este programa, ella da una donación, ella trabaja en el gobierno, ahorita ya es pensionada, entonces tiene la facilidad para hacerlo. Y ella me dijo: bueno, voy a parar unos meses de dar donación para tu programa online de prédica, y la quiero dar para una iglesia que están construyendo acá los católicos, un padre que mantiene una energía muy linda, y ella se fue a vivir ahorita a la costa, a Santa Marta, en la costa de Colombia. Allá tiene un departamento, y me dijo: bueno, yo quiero ayudarle a ellos que tienen una iglesia en la intemperie y quieren hacer una iglesia. Yo le dije: hágalo, porque ellos están destinando los fondos a una cuestión muy importante, que es despertar la conciencia de otros. Entonces está súper bien, está en la onda. Luego tenemos las caridades que están en la pasión. Es aquella que uno da dando una retribución, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado mucho cuenta que en la religión católica, sin ánimos de criticar, solo en ánimo de ver un poco la modalidad de cada uno, siempre está esa tendencia como de que dona porque todo lo que des se te va a multiplicar, ¿no? Y bueno, en cierta manera es algo verdadero, que cuando uno da a Dios, a uno no le falta nada, pero eso está en la pasión. Como, bueno, yo le doy el 10% porque yo voy a tener el 100%, ¿no? Pero uno debe intentar es dar una caridad más en la bondad, ¿no? Como sin esperar nada a cambio. También se dice que esperando como cosas materiales o de mala gana, ¿no? Cuando uno de mala gana, yo me acuerdo que en India siempre hay alguien al que yo le daba unas donaciones, ¿no? Que él hizo mucho servicio, muchos años y ya es viejito. Entonces, hay como 2 o 3 días que ellos ya saben que yo voy a la tienda, y todos los que vengan conmigo les compro mercado, arroz, dal, lo que necesiten, ¿no? Entonces hay como 3 o 4 maestros como sannyasis, personas que se están dedicando al servicio devocional, y otro devotito que se ocupó mucho en el servicio de Prabhupada y ahora pues está viejito, entonces ellos ya saben. Y yo recuerdo que un día yo dejé al viejito en la tienda y le dije: bueno, pida lo que necesite, yo mañana vengo y pago, pero yo me tengo que ir porque tenía que ir a trabajar. Entonces le dije: bueno, pida. Normalmente yo le daba una donación, no sé, por ejemplo, de 500 rupias o algo así. Cuando yo llegué al siguiente día a pagar, habían sido como 1.800 rupias que compró el mercado, ¿no? Entonces yo di esa donación, pero la di de súper mala gana. Y le dije: ya no le voy a dar donaciones porque usted se pasó de lanza, ¿cómo va a pedir 1.800 rupias? Pero entonces eso se llama dar pasión, en una caridad en la pasión, de mala gana. Debemos intentar no hacerlo de mala gana. Si realmente lo queremos dar de corazón, debemos estar dispuestos a darlo todo. Y tampoco estar siempre pensando: bueno, yo le doy a Dios para tener algo a cambio. Eso viene naturalmente, pero nosotros no debemos estar apegados a ese resultado. Y la tercera es en la ignorancia, que se da en lugares impuros,
a personas que no lo merecen en momentos inadecuados y que solo les genera sufrimiento y dolor a los que lo reciben, sin a personas que no son dignas de ella, sin atención y respeto. Entonces, como ya lo hemos hablado mucho, como decía la madre Indubala, como decía Noel, como decía Vicky también, es como dar ese tipo de caridades a personas que se drogan, a personas que van a ser violentas, a personas que van a utilizar mal esa energía de Dios. Debemos entender que nosotros los devotos no llamamos al dinero dinero, sino que lo llamamos Lakshmi, para entender que esa es una energía divina de Dios, que debe ser puesta al servicio de Dios de alguna u otra manera, tanto para ti como para tu familia, como para instituciones o cosas así. Pero cuando uno da esa energía de Dios Lakshmi a una persona que la va a utilizar en enredarse materialmente, eso está en la ignorancia y ese tipo de caridades se condenan en las escrituras. O sea, se explica que son caridades que no deben ser ejecutadas. ¿Por qué? Porque te atan a un karma. Es como una persona decía, pero yo no mato ninguna vaca. Yo no estoy matando, yo solo me la como. Pero dice que tanto el que le amarra la pata como el que mata a la vaca tienen la culpa. Tanto el que compra la carne en la tienda como el que mata a la vaca, el que compra la vaca está patrocinando para que la maten. Entonces participa del karma de matar a un animal y tiene una reacción que lo está atando a este mundo material. Entonces, la mejor manera de hacer que la gente se olvide de la vida espiritual es empezar a distribuir carne de manera indiscriminada a todas las entidades vivientes. Entonces encontramos que en los sofistas, Platón, él decía que cuando la entidad viviente empiece a comer animales como el puerco, va a empezar a actuar como puercos, porque la conciencia influye. Entonces ese es el tipo de caridad y eso es lo que debemos tener en cuenta con la caridad. Entonces Maja va a pasar un poco a hablarnos de los textos del 23 al 28, que es el cierre, y yo al final quiero hacer un cierre de este capítulo. Entonces ya con eso terminamos, pero antes que nada, si alguien me puede ayudar a leer lo que dicen las diapositivas, por favor. Sería muy lindo, alguien que no haya participado sería súper lindo, pero si es alguien que participó, también es muy lindo. Así que, como ustedes se sientan, el que primero active su micrófono está ahí. Enrique, por favor, qué bueno escucharte, Enrique Palacio. Enrique, ¿te gustaría leer? No te escuchamos. Ok, creo que el, el, el micrófono de Enrique ya estaba activado desde antes. ¿Alguien más que quiera dar un comentario? ¿Que quiera leer esta diapositiva, por favor? Yo la leo. Sí, gracias. Disfrutador de todo, versos 23-28. A lo largo de este capítulo, Krishna discute todos sus temas con referencia a los modos de la naturaleza. Es esencial comprender que todas las actividades, incluso aquellas realizadas con bondad, siempre producirán reacciones kármicas al que las realiza y por lo tanto lo atan a una existencia repetida en este mundo. Entonces ahí podemos ver que incluso en la bondad también nos está atando a volver a nacer en una mejor circunstancia, pero nos sigue atando. Siguiente. Listo. Ahorita leemos la aplicación práctica. Listo. Gracias, Vicky. Listo, Mágita. Vamos entonces con Muy bien. Bueno, me gustaría que leyéramos los versos que siguen. Voy a solicitar la ayuda de una gran alma que se quiera prestar de voluntario, pero antes, solamente contextualizar algo nuevamente. Acá, como a lo largo de muchas veces en el Bhagavad Gita, Krishna ya va a dar una conclusión nuevamente. Aunque esta conclusión no es nada nuevo, es la misma conclusión que Krishna viene dando cada vez que explica algo nuevo a Arjuna. Solamente que ahora, en vista de que la conversación entre Krishna y Arjuna está ya mucho más avanzada, recuerden que estamos ya en el final del capítulo 17, casi en el final del Bhagavad Gita,
Ya lo dice de una manera un tanto diferente, con un conocimiento mucho más de causa del conocimiento con el cual inició Arjuna, ¿no? Pero bueno, ya veremos que cuando explico un poquito más en detalle sobre estos versos, van a ver que es básicamente todo lo que viene diciendo Krishna en los últimos capítulos, cada vez que da una conclusión de algo. Entonces, para entender un poquito más, ¿hay alguna gran personalidad que me quiera apoyar leyendo, participar en esta videollamada? Leer la aplicación práctica, Maja. No, leer los versos, perdón, se me olvidó explicar, de leer los versos los 5 versos del 23 al 28. Ah, listo, espérame, se los comparto aquí en la pantalla para que los que no tengan Bhagavad Gita. Adelante. Si quieres, yo te puedo ayudar. Adelante, Noel, por favor. Solamente los voy a poner en la pantalla, Noel, o si tienes un Bhagavad Gita por ahí. Yo tengo abierto la página y los textos. Listo, por favor. Ujú. Texto 23. Sí. Desde el comienzo de la creación, las 3 palabras Om, Tat, Sat se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Esas 3 representaciones simbólicas las usaban los brahmanas mientras cantaban los himnos de los Vedas y durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción del Supremo. Texto 24. Por lo tanto, los trascendentalistas que emprenden las ejecuciones de sacrificios, obras de caridad y penitencia de conformidad con las regulaciones de las escrituras, siempre comienzan con Om para llegar al Supremo. Texto 25. Sin desear resultados fruitivos, uno debe ejecutar con la palabra Tat diversas clases de sacrificios, penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades trascendentales es el de librarlo a uno del enredo material. Textos 26 y 27. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional, y ello se indica con la palabra Sat. El ejecutor de esa clase de sacrificio también se denomina Sat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia y caridad que, fieles a la naturaleza absoluta, se llevan a cabo para complacer a la persona suprema, o hijo de Pratna. Último texto, 28. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, o hijo de Pratna, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Perfecto, pues muchas gracias, Noel. Ahora, primer comentario, que no cunda el pánico. Muchos se están preguntando, ahora sí que se puso difícil el Bhagavad Gita, Om Tat Sat, ¿de dónde salen estas palabras? En fin. Pero se van a dar cuenta que es mucho más simple de lo que suena. Si se dieron cuenta, acá Krishna básicamente está haciendo una analogía. Las 3 palabras Om Tat Sat, para explicarlo de manera muy rápida y no confundirlos demasiado, son 3 himnos sonoros que se recitan básicamente en cada tipo de ceremonia ritualística que se hace dentro de todo lo que es el proceso del Vaishnavismo, ¿no? Tanto en un comienzo como en un final, siempre se recita estas 3 palabras para recordar la naturaleza de eso. Entonces acá Krishna está explicando en el primer verso Om, luego Tat y al final Sat. Aunque yo les podría decir que el Bhagavad Gita, básicamente los primeros 6 capítulos, Krishna explica el mismo concepto, pero lo explica un tanto no en ese orden, explica Om, Sat y Tat. Ahora voy a explicar a qué es lo que yo me refiero. El Om, por lo que vieron en los versos 23 y 24, básicamente apunta a lo que es la naturaleza del emprendimiento que deben hacer estas personas trascendentalistas, ¿no? Como Brayendra nos hizo el favor de dividirnos el capítulo, tanto en caridad como en alimentos, como en sacrificio, como en austeridad, cualquiera que sean esas actividades, el Om
para un trascendentalista va a determinar la naturaleza de Dios, que vendrían siendo, obviamente, a través de los preceptos de las escrituras védicas para la complacencia del Señor Supremo. Consecuentemente, él explica la palabra Om Tat Sat, ¿no? Que vendría siendo básicamente da alusión a la mentalidad con la cual los trascendentalistas deben hacer, obviamente, todo este proceso diario de vida espiritual, que vendría siendo sin apego. Curiosamente, sin apego es una palabra que Krishna menciona muchísimo nuevamente en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita. Arjuna, en un comienzo, él explica, antes de recibir este conocimiento del Bhagavad Gita, él se rinde a Krishna y le dice en sánscrito, Karpanya doshu pahata swabhava, que prácticamente le dice, pues mira, entiendo que yo estoy en una mezquina flaqueza, no sé qué hacer, entonces por favor necesito que me instruyas, que me digas cuál es mi deber y cómo yo puedo emprender para librarme de toda esta aflicción, ¿no? Entonces Krishna lo primero que le dice, como lo explicamos un poco en la parte de la sección de los sacrificios, le dice obviamente, ok, pues mira, no te preocupes, emprende tu deber como guerrero y así vas a alcanzar todos los beneficios materiales. Pero si tú realmente te quieres librar de esa mezquina flaqueza, debes emprender un proceso que está más allá, que es aquí que en estos últimos capítulos Krishna explica que más allá de estas 3 modalidades de la naturaleza material que involucran caridad, sacrificio, etcétera, deben ser en beneficio al Señor Supremo, pero sin apego, o sea, desinteresadamente. Y eso es básicamente un concepto de una característica principal del servicio devocional. Servicio devocional o conciencia de Krishna o vida espiritual, Vaishnavismo, como ustedes los quieran llamar, debe emprenderse sin un apego a lo que es un beneficio material ulterior a lo que es la práctica diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que Krishna está explicando con la palabra tat. Ahora, con la palabra sat, es para quién tiene que ir dirigido y obviamente pues esa es la conclusión que Krishna viene dando en prácticamente cada 2 o 3 versos, se lo repite a Krishna, tiene que ser en la complacencia al Señor Supremo, o sea, en este caso, a Krishna, ¿no? A Dios. En un comienzo del Bhagavad Gita se explica mucho lo que es pues, estos 3 conceptos y en la cual Arjuna queda con mucha duda sobre, ok, yo necesito ejecutar algo que está dentro de las escrituras védicas, de las escrituras espirituales para acercarme a Dios, hacerlo sin apego y ahora pues en el capítulo 7 ya le dice, pues explícame quién eres tú, por qué yo debo básicamente entregarme a ti. Entonces, esta parte, el SAT, ya lo explica en la parte media del Bhagavad Gita, vendrían siendo del capítulo 7 al capítulo básicamente 13. Los primeros 6 capítulos, los intermediarios 6 capítulos. Entonces, como pueden ver, la palabra Om Tat Sat es mucho más simple de lo que parece ahora que Krishna le está explicando esto a Arjuna, que es un concepto que ya le venía explicando, ¿no? Que es más allá de las 3 modalidades caridad que influencian la caridad, la austeridad, sacrificio, etcétera, existe un proceso que es Om Tat Sat, o sea, prescrito por las escrituras, sin apego y para el beneficio del Supremo. De esa manera tú te puedes librar y como es costumbre, Krishna le dice, aunque hay otro camino, que es el camino que si tú no emprendes esto, está muy bien, pero todo va a ser muy perecedero, no es permanente, es asat, él explica. Entonces, obviamente, la entidad viviente nosotros en el día a día tenemos la capacidad de escoger cuál es el camino que queremos emprender. Acá Krishna le está alentando a Arjuna de obviamente seguir el camino Om Tat Sat, ¿no? Ahora, curiosamente, 2 veces Krishna llama a Arjuna de Prita, hijo de Prita. Pues, ¿quién es Prita? Obviamente es la mamá de Arjuna. Pero Krishna no lo llama hijo de Prita necesariamente por decirle un nombre. Lo podría llamar Arjuna si fuera por decirle un nombre. Pero la mamá de Arjuna, Prita o Kunti, básicamente es una devota muy magnánima de Krishna. Cada dificultad que ella tenía en el día a día, cada problemática que ella tenía en el día a día, él le decía, Krishna, está bien, yo me rindo a ti, envíame inclusive más sufrimiento porque eso me hace ser más consciente de ti. Entonces, no es por nada que Krishna
llama en repetidas ocasiones, en 2 veces en esta última parte, de hijo de Prita, haciendo alusión para que él se inspire de su madre, que obviamente vendría siendo algo en la modalidad de la bondad, como explicó, respetar a nuestros padres y madres, como explicó Brajendra, y para que emprenda este proceso de liberación más allá, si no, él se va a quedar, pues obviamente, en el proceso de asa, perecedero dentro de este mundo material. Entonces, eso es básicamente la conclusión de esos últimos versos, la última sección. No sé si, Brayana, ¿quieres agregar algo más relativo a eso? No, es muy buena, es perfectamente claro con la conclusión, ¿no? De lo que decía Maha, de esa importancia de dirigir todas nuestras austeridades, caridad, tipos de comida, sacrificios, entendiendo que es para el disfrute del Señor Supremo, ¿no? Que lo que queremos es servir al Señor Supremo con nuestras actividades. Y entonces básicamente se recomienda, por ejemplo, si uno da una caridad, uno puede, si uno quiere empezar a hacerlo mecánicamente, entonces uno da una caridad y dice Hari Om Tat Sat. Estoy haciendo esto de manera espiritual, ¿no? Es como un mantra que uno dice para decir como esto que estamos haciendo es para el beneficio del Señor Supremo, no es ni por mi ego, ni porque quiero algo beneficioso. Yo recuerdo que mucho tiempo yo hacía Sankirtan o distribuía libros o cuando terminaba una clase siempre decía Hari Om Tat Sat, ¿no? Como todo esto para el beneficio del Señor Supremo, no para mi beneficio propio. Entonces esa conciencia es lo que nos libera de nacer y morir, como decía Maha. Listo. ¿Alguien quiere leer la aplicación práctica? Y ya con eso entonces terminaríamos por el día de hoy. ¿Y alguien quiere activar su micrófono? Seguiré yo, por si no. Sí, Noel, por favor. Ok. Aplicación práctica. Pero existe una salida. En los himnos védicos, Dios es definido como el supremo disfrutador por las 3 palabras, Om Tat Sat. Por lo tanto, si nuestros sacrificios, penitencias y austeridades están dedicadas al Supremo, hechos por su placer y favor, entonces tales actividades producen un beneficio permanente y la libertad última. Con este tipo de objetivo trascendental, todas nuestras actividades se vuelven liberadoras en lugar de enredantes. Súper, muchas gracias, Noel. Entonces, bueno, vamos a leer. Entonces, Maja, si quieres darle una revisada a los comentarios y las preguntas que tengan en el chat, pueden escribirnos sus preguntas en el chat o si quieren activar sus micrófonos, Maja va a leer los comentarios y las preguntas que estén por ahí. Si hay algunas preguntas las vamos a responder y los que quieran activar sus micrófonos con preguntas pueden hacerlo en este momento. Maja, ¿quieres darle una revisadita al chat y leer por ahí qué comentarios hay o qué preguntas? Sí, claro, sin ningún problema. Bueno, primero, veo que está muy tímido hoy, ¿eh? Bueno, entiendo, un capítulo corto, no hay mucho que decir comparado a los otros capítulos, pero creo que ahí hay 2 comentarios, 2 preguntitas por ahí. Bueno, saltándome todas las partes de buenas noches, Sandra, también para ti, Claudia, buenas tardes. Claudia está preguntando, entiendo que al practicar nuestra disciplina debemos renunciar a lo material en la búsqueda de lo espiritual. Hablamos de austeridad material. En el aspecto de la austeridad espiritual no permite avanzar. Debemos integrar ese valor en nuestra vida diaria. Súper, es el punto, ¿no? Como que el aspecto de la austeridad material sin tener una conexión con la austeridad espiritual, una conexión con Dios, eso no nos permite avanzar, ¿no? Sino que se debe integrar a nuestro día a día, ¿no? Ese tipo de austeridad, súper. ¿Algo más por ahí? Bueno, después Mariela nos pregunta, ¿cómo aumento mi fe? ¿Cómo aumento mi fe? Entonces, Mariela está hablando de cómo aumento mi fe. Fe significa como creer en el Señor Supremo, tener una esperanza en lo que no se ve. Y básicamente en el proceso del Bhakti Yoga yo me podría atrever a decir que hay una cuestión que es Srada, Sadhu Sangha, Vajana Kriya,
Sraddha significa fe. Y la fe se incrementa mucho con el sadhu sangha, con la asociación con almas, con devotos que tengan fe, que tengan fuerza, que nos estén constantemente hablando de las escrituras, y con Vajana Kriya, con ocuparse constantemente en Vayan. ¿Qué significa Vayan? Servicio devocional. Significa que constantemente por tu propia cuenta, Mariela, qué gusto verte conectada, Mariela, a propósito. Por tu propia cuenta estás constantemente leyendo las escrituras y estás ocupándote en el canto del Mahamantra Hare Krishna. Eso significa Vajana Kriya, que significa estar ocupado en Vayan, en hacer que internamente uno siempre tenga claro el camino hacia donde va caminando, uno siempre esté renovando su fe día a día. Entonces es muy bueno levantarnos, cantar una ronda diaria por lo menos, y por lo menos leer un verso de las escrituras. Si quieres, Mariela, también todo el tiempo que necesites me puedes escribir por chat, como lo hace, por ejemplo, Claudia, como lo hace, por ejemplo, Vicky, como lo hace, por ejemplo, Noel, como lo hace Sandra, Indubala. Escríbanos con las preguntas que tengan. Claudia también siempre nos está respondiendo a las preguntas que les hacemos. Lo que les pedimos es que entre ustedes más se acerquen, nosotros más los vamos a poder conocer y más vamos a tener una conexión real. Y eso naturalmente hace que uno incremente su fe, ¿no? Que cada tanto uno esté hablando con los devotos, esté revelando la mente, esto me pasa, estoy perdiendo mi fe, ¿qué podemos hacer? Entonces, siempre estar en contacto con devotos también es muy importante. ¿Tú quieres agregar algo, Maja, con respecto a la fe? Con respecto a este punto de la fe. No, básicamente quería escuchar un poquito más a Claudia. No sé si Claudia podrías activar un poquito tu micrófono y contextualizarnos un poco más Mariela, a tu pregunta. Perdón, María Claudia. Una disculpa, Mariela. de pronto si Mariela, si quisieras Ujú. activar tu micrófono. Hola, sí, buenas noches. No, me quedó claro lo que me decían sobre respecto a la fe, porque uno a veces ora y resulta que pareciera como que la oración no es escuchada por Dios. Entonces ahí vos te empezás a cuestionar y eso, es decir, ¿será que mi fe no es tan auténtica o me falta fe? Entonces uno quiere saber cómo orar, cómo pedirle a Dios, cómo fortalecerse, porque el enemigo siempre está para atacar en las debilidades, en todo. Entonces, ¿cómo vencer eso? Solo un paréntesis, Maja. Mariela, ahí te puse mi número de teléfono. De pronto ya lo tienes porque yo mandé la invitación. Entonces, me gustaría mucho que me escribas y me gustaría mucho ponerte en la lista de personas a las que yo le escribo en la semana, como para tener un poco más de conexión, saber cómo va tu fe, saber cómo qué pruebas vas teniendo de manera personal. Y como si te gustaría, solamente mándame un mensaje, yo te pongo en la lista de personas que yo cuido a la semana y ahí yo te mando mensajes para saber un poco más de ti y cómo estás. Listo. Maja. Ujú. Pues mira, Mariela, básicamente Brajendra ya explicó la gran mayoría. Lo que yo podría agregar, pues básicamente sería lo siguiente. El- cómo uno puede, obviamente, ejecutar la fe y cómo uno puede saber si la fe de uno está bien dirigida. Cuando nos referimos a lo que es conciencia de Krishna, eh, tenemos que entender obviamente que es un proceso gradual, ¿no? O sea, las personas que están en esta videollamada, que por ejemplo le gusta hacer un deporte o ir al gimnasio, por ejemplo, que a Brian le encanta ir al gimnasio, tú puedes ir el primer día, volver a tu casa, mirarte al espejo y no ver resultados, te ves igual. Vas al siguiente día, vuelves a tu casa, te miras al espejo y estás exactamente igual. Vas al tercer día, vuelves a tu casa, te ves al espejo y estás exactamente igual. Conciencia de Krishna es básicamente un proceso que quizás pueda tardar, no es de un día para otro. Uno va viendo el progreso cuando uno se va comparando con uno mismo de meses atrás, obviamente. O sea, la paciencia, como en cualquier disciplina, es muy esencial en ese aspecto. Ahora, Krishna le dice dos cosas a Arjuna en el Bhagavad Gita. Le dice, lo primero que le dice es que no te escapes tú de tu naturaleza, no puedes ir en contra de ella, pero esa naturaleza utilízala en una ofrenda hacia mí, o sea, sin apego,
pero solamente para complacerme. Entonces, tanto tú, yo, Brayendra, Vicky, Noel, Claudia, etcétera, tenemos diferentes tendencias, ¿no? O sea, tenemos diferentes gustos para ejecutar de diferentes maneras las cosas, pero siempre cuando uno lo haga en beneficio a Krishna, ofreciendo los resultados, eso es lo que va a hacer básicamente a uno aumentar nuestra fe y empezar a ver los resultados espirituales, obviamente poco a poco, dentro de nuestra vida, pues básicamente diaria, ¿no? Entonces, Krishna, obviamente, le explica esas dos cosas a Arjuna para que las pueda aplicar en su día a día para él poder aumentar su fe. No sé si es un poco más claro o un poco confuso, tú me dirás, Mariela. No, está muy perfecto. Me encanta la explicación porque es así, es pasito a pasito todos los días. Es como decís vos lo del gimnasio, o sea, no, uno no ya quiere ver los resultados en la oración, pedir y que se obtenga ya. Y a lo mejor esto es constancia, paciencia y ir evolucionando poco a poco. Claro, exactamente. Bueno, también algo más que agregar y yendo más a perdonar, no me quiero adelantar mucho. El curioso que mencionas esto, Mariela, sobre lo que, o sea, que platicamos esto, lo que es el proceso diario del aumento de fe en conciencia de Krishna. Pero existe un libro muy bueno que yo te recomendaría mucho leer, que es el Néctar de la Devoción, que ya lo mencioné acá, sobre todo los primeros 19 capítulos, relativamente cortos, no son muy largos, que más o menos te va a explicar a medida que uno vaya avanzando en el proceso, cuáles son los resultados que uno va viendo. Entonces, pues, puede ser una guía que Prabhupada nos dio a nosotros, bastante práctica para uno en el día a día ver si uno está realmente progresando y cuáles son las cosas que uno puede aplicar para lo que es la progresión. Yo me digo, no me quiero adelantar, porque obviamente estamos al término del Bhagavad Gita y con Brenda ya estamos platicando de cuál sería práctico algún libro que pudiéramos estudiarlo así como el Bhagavad Gita para que pueda ser benéfico para el día a día de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Entonces salió a la mesa que quizás uno de esos libros también puede ser el Néctar de la Devoción. Entonces vamos a ver qué es lo que depara y qué es lo que a ustedes también les gustaría escuchar. Quizás podemos estudiar ese libro después de haber finalizado con el Bhagavad Gita. Súper maja, súper. Estamos viendo, veo que por acá también dice Noel, no te saltas las penitencias. Penitencias es lo que se refiere como a caridad, ¿no? Como a la parte de la caridad. Penitencia es como el pagamiento, por decirlo así. Entonces las penitencias hacen referencias, por ejemplo, a que por lo que recibes tú tienes que dar un pagamiento, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, es muy famoso en México que dicen, bueno, voy a hacer una penitencia que es que me voy a ir hasta la Virgen del Guadalupe caminando, así yo vivo en Xochimilco o en Tasqueña o no sé, lejos, pero se van caminando hasta la Virgen del Guadalupe para hacer un pagamiento, una penitencia. Entonces, la penitencia, Noel, es lo que nosotros conocemos como la caridad. Es lo que la parte que hablamos de los 3 tipos de caridad que uno le puede dar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario ya para cerrar aquí? ¿Alguien más que quiera decir algún comentario? Bueno, pues entonces les agradecemos a todos por haberse conectado. Me siento muy, muy feliz de haber podido compartir con Maja y que estemos ahora compartiendo este espacio con Maja, que él también es uno de nuestros líderes, sirvientes del programa. Y bueno, también me gustaría que en algún momento, estábamos hablando como de que es muy bueno hacerlo entre los dos, de que ustedes tengan también como la opción de escuchar a otras personas, no solo a mí, en la clase los viernes, pero a su debido tiempo también Maja va a poder, si él lo desea y tiene el espacio, pues, de, de tomar también un grupo un día a la semana y de escoger los temas, ¿no? Entonces, sí, estamos ahorita con Maja hablando